Hechos de los Apóstoles, y vamos a ir a los primeros 5 versículos. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres como el sumo sacerdote. También me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Amén. Decimos amén porque es la palabra de Dios. Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Vamos a estar atentos. Hace 8 días, ¿en qué versículo me quedé? Bueno, yo sé que la gran mayoría ha venido aquí. Tatiana, ¿en qué versículo me quedé hace 8 días? En la explicación del capítulo 21. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quién se acuerda? ¿Desarrollé todo el capítulo? Si ustedes tuvieron atención, no desarrollé todo el capítulo. Me quedé hasta el versículo 36. Si ustedes abren sus Biblias y no sus celulares, van a encontrar el siguiente relato. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y él le dijo: ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo: como de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. ¿Perdón? Pensamos que solo a la 36 perdemos. Es que estoy en capítulo 21, versículos 37, 38, 39, 40, porque no los desarrollé hace 8 días. ¿Por qué? Porque este pedacito del capítulo 21 pertenece al capítulo 22. Recuerden que los capítulos no son inspirados. Esta es una carta de corrido, y los hermanos que en su momento repartieron los capítulos, no sé si en este momento estaban despistados, pero partieron una sola historia. Recuerdan que habían hombres religiosos, celosos de Dios, según ellos, pero tenían celos de su tradición y de su religión, que estaban persiguiendo a Pablo. Pablo, para querer comprar su cariño, su afecto, ¿qué hizo? Venga, yo voy a hacer algo por la religión. Y yo les dije que esto es algo equivocado, porque la Biblia nos muestra que es equivocado. Lamentablemente los ancianos de la iglesia le aconsejaron: oiga, Pablo, te quieren matar. ¿Quién te quieren matar? Los religiosos de la ciudad. Acá en Bogotá tenemos mucha gente fanática y religiosa de su fe. Entonces, muchos de ellos uno quisiera congraciarse. ¿Ustedes conocen religiosos en su familia que aman su religión, su cultura? Yo conozco a más de uno. Les gustan las procesiones, las celebraciones religiosas, y uno a veces, para agradarles, uno dice: los vamos a acompañar, a ver si tengo la oportunidad de predicar, y no van a tener la oportunidad de predicarles. Pablo hizo esto, y fuera de congraciarse con ellos, fue una oportunidad para que nosotros aprendiéramos y él aprendiera algo que es importante. Es necesario agradar a Dios antes que a los hombres.
Miren, todo lo que ustedes hacen por agradar a los no cristianos, a los religiosos, a las personas que ustedes aprecian con sinceridad en el corazón, no sirve de nada. Y estos hombres, cuando vieron que Pablo salió de haber gastado una fortuna en la religión tradicional, ¿cuántos de ustedes han gastado una fortuna en la religión tradicional para agradar a los demás? Todos hemos hecho eso, todos hemos caído en eso. ¿De qué ha servido? De nada. ¿Por qué? Porque ellos en su corazón detestan nuestra fe, detestan a nuestro Dios, detestan a nuestro Cristo y detestan nuestras reuniones. Si usted va a seguir a Cristo, téngalo por seguro, lo van a perseguir, lo van a señalar, lo van a apartar, lo van a vilipendiar. Caleb, ¿qué significa esa palabra vilipendiar? ¿No saben? ¿Ustedes sí saben? ¿Alguno sabe acá qué significa? Es una palabra difícil, pero es una palabra para decir que nos insultan, nos usan y nos tienen de aquí para allá, de aquí para allá. Estamos en sus bocas, pero no para nada bueno. ¿Por qué? Porque decidimos un día seguir a Cristo. De hecho, ¿saben qué es lo que hace la gran mayoría? Nos juzgan por nuestro pasado. ¿Y este qué va a decir si era un borracho de la cantina? ¿Y esta qué va a decir si era una chismosa? Mala leche, grosera. ¿Y este qué va a decir? Porque siempre, ¿saben qué? Las personas se van a fijar en tu pasado, mas no en tu presente. ¿Cuántos de ustedes les cuesta muchísimo creer que una persona tremendamente malvada, hoy cuando se pone una Biblia bajo el brazo y dice voy a predicar, usted dice confiadamente voy a ir a escuchar la palabra de Dios? Yo alguna vez les puse, yo le dije, ¿ustedes se imaginan que Garabito, que ya el Señor se lo llevó, viniera y diría, voy a contar mi testimonio, abran la palabra de Dios y les voy a compartir? ¿Cuántos se quedarían acá luego a saludarle, a presentarle a sus hijos? Amados hermanos, yo ¿saben por qué yo les digo esto? Porque nosotros caemos en este pecado de juzgar por el pasado. Miren, la Biblia nos presenta, por decir, Cristo fue acusado y crucificado. ¿Por qué? Porque era un hombre de Nazaret y de Nazaret no podía nacer nada, no podía salir nada bueno según los judíos. Se olvidaron que nació en Belén según la promesa de nuestro Dios. Esteban fue acusado de blasfemia y apedreado. ¿Por qué? Porque era un gentil. Un gentil no podía ser considerado un hijo de Dios. Y Pablo, él les está recordando algo muy interesante a esta horda de religiosos, fanáticos de su cultura, fanáticos de su nacionalidad. Y les dice algo que los va a ofender. Yo era como ustedes. Amados hermanos, el mundo, o sea, los no creyentes, los impíos y las religiones juzga el pasado, sobre todo de aquellos que Dios ha llamado a la autoridad. ¿Saben cuál es el objetivo? Desautorizarte, desanimarte, obstruir el avance del reino de Dios. Ayer yo hablaba con eso con Juanda. Yo le decía, muchas veces, muchas personas te van a señalar tus pecados para que tú dudes de tu fe. ¿Cuántos han dudado de su fe porque han obrado mal?
¿Cuántos, sabiendo que Dios los llamó a servir dentro de la iglesia, dicen, no puedo porque estoy luchando con este pecado? Y yo les voy a decir algo que es interesante y les quiero traer a la memoria, porque Pablo lo está haciendo de una manera muy sutil. Pero recordemos que los judíos eran personas muy inteligentes y preparadas y capacitadas. Miren, los judíos por lo menos hablaban 3 idiomas. Todos los judíos. Miren, los judíos es como los costarricenses en nuestra América Latina. ¿Ustedes saben quiénes son los costarricenses? ¿Qué nacionalidad tienen los costarricenses? ¿Quién sabe? Costa Rica. ¿Están seguros? Ellos tienen normalmente una doble nacionalidad. Ellos hablan español y hablan inglés. ¿Sí es así o no es así? De hecho, ellos no tienen ni siquiera ejército, porque el ejército con los que ellos pretenden ser defendidos, ellos, ¿es Puerto Rico? Es Puerto Rico, no es Costa Rica. Entonces estaba cerquita, pero yo estaba confundido. Entonces Puerto Rico, gracias. Adscrito a los Estados Unidos. Entonces Puerto Rico. Bueno, y Costa Rica, de razón que estoy entre ricos. Pero Puerto Rico. Ahora, esto es interesante porque es una nación que habla 2 idiomas, está adscrita a Estados Unidos y ellos tienen pasaporte de Estados Unidos y cualquiera puede. Ellos no dicen somos de esta nación, ellos dicen somos estadounidenses. Boricuas, muy bien. Pero yo les voy a recordar algo que nosotros debemos hacer y entender. Todos venimos de un mismo lugar y todos tenemos que hacer esta pequeña reflexión. Casi siempre nosotros pensamos en los no cristianos, ay Señor, ¿por qué no los salvas a él? Estamos preocupados por los que no se salvan. De hecho, el ateo te dice, oiga, ¿y tu Cristo qué va a hacer con más de 10,000 millones de chinos, rusos, que tienen indios, que tienen otra religión? Porque acá dice en la Biblia que el que no cree en Cristo está perdido, está condenado. Y uno dice, oiga, de verdad, y uno duda. ¿Por qué el Evangelio no ha llegado a todos esos sitios? O antes de que saliera de Judea, ¿qué va a pasar con los mesopotámicos? ¿Qué va a pasar con los filisteos, con los heteos y con todos esos feos? La pregunta no es esa, mis hermanos. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué te salva a ti o me salvó a mí? ¿Saben qué dice la Biblia? El mundo cayó en pecado. Todos están muertos en sus delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las tinieblas, el cual opera en los hijos de desobediencia. Tú y yo, si Dios no nos hubiese derramado gracia en nuestra vida, estaríamos perdidos en el mundo, fascinados de alguna religión, fascinados de alguna actividad de este mundo. A veces actividades muy loables. Yo he visto personas que aman, sobre todo el activismo, algunos por los niños, otros por los animales, otros, señora, por la naturaleza. Otros están cuidando los volcanes, el fondo del mar, los cielos. Hay activistas para todos los gustos, pero todos tienen un grave problema. ¿Cuál es ese grave problema? Que todas las cosas buenas que quieren hacer las hacen sin Dios. Y todos pertenecemos a ese mundo. Todos por justicia estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Dios en su misericordia decidió un día hablarte al corazón, hablarte a tu mente, despertar en ti ese deseo de buscar de Dios. Y para eso tuvo que sanarte los oídos, sanarte los ojos.
yo quiero que vayan ustedes con la Biblia conmigo. Si usted se cree buena persona, yo lo voy a ahorita a desanimar. 1 Corintios, capítulo 1. Si su Biblia tiene Corintios. O sea, si usted se cree especial, es que Dios me amó a mí, yo soy la niña de sus ojos. Yo he escuchado esas canciones. Versículo 26. Pablo hablando a la iglesia de Corinto. 1 Corintios capítulo 1, versículo 26. Y Pablo le habla a los hermanos y le dice lo siguiente: mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? ¿Usted qué comprende con ese versículo? Que no todos los que están en la iglesia en ese momento son con títulos profesionales. O sea, acá hay alguno graduado en Harvard, alguna eminencia, si acaso, de la Santa Tadeo o San Buenaventura o de la Javeriana. ¿Alguno que tenga algún doctorado? No. Dice muchos de ustedes, o sea, la gran mayoría son del común. Eso me parece interesante. Pero dejemos que terminen de conversar para ver qué podemos hacer. Si no, dice, ni muchos poderosos ni muchos nobles. O sea, muchos no son graduados de grandes universidades, muchos que no son tampoco. No son de poderes políticos. ¿Hay alguno aquí que sea de algún poder político, económico? ¿Algún Rockefeller? No lo somos. Acá en la iglesia todos somos sencillos, pero nosotros llegamos hasta ahí. No somos ni de la realeza. Acá no hay ninguno que sea de Gales. ¿O hay alguno? Porque a nosotros nos gusta rastrear nuestro apellido. Es que yo vengo de la familia fulano de tal. Es que mi casa tiene escudo de armas. Sí, pero por ahí después de no sé cuántas descendencias. No lo somos, mis hermanos. ¿Saben qué dice Pablo? Inspirado por Dios. O sea, el Espíritu Santo lo llevó a llegar a esta conclusión. Versículo 27. Si no, ese si no, ¿qué es? O sea, está contraponiendo una verdad con otra verdad. O sea, no somos ricos, no somos poderosos, no somos sabios, sino, ¿qué somos? Yo también soy necio. Sino que lo necio del mundo, o sea, miren, no es que usted sea necio, sino que de la mayor parte del mundo que son necios, escogió Dios. Ahora uno dice, ay, me escogió a mí porque soy menos necio. Dice, escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahora miren qué es lo que dice. Usted y yo, si estamos aquí ante los ojos de Dios, llamándonos hijos de Dios, no es porque seamos sabios, sino somos necios. No es porque seamos fuertes, sino débiles. Entonces usted dice, pastor, yo me voy a, cuando me comprometa, cuando esté disciplinado, yo sirvo en la iglesia. Eso no va a pasar. ¿Por qué dice? Porque ni lo sabio, ni lo fuerte, escogió Dios. ¿Eso es claro? Yo quiero que usted y yo, definitivamente va a tocar cambiar ese cable. Ahora, le suma a que nosotros somos necios y débiles. ¿Qué más le suma? Versículo 28. Lo vil. Oiga, ¿a ustedes les gusta? Dice, alguna vez alguien me dijo, pastor, de palabras bonitas. Pues esto es lo bonito como Dios nos ve. Voy a usar una versión diferente para que vean cómo lo dice en esta versión, que es la palabra de Dios para todos. Ahora fíjense, hermanos, según las normas humanas, no hay entre ustedes muchos sabios, tampoco muchos que tengan influencias, ni que pertenezcan a familias importantes. Pero a pesar de todo, Dios lo ha llamado. Pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo,
Acá está, ya nos rebajaron, ya no somos necios. Ya, o sea, escogió tonticos. Las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios, y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Eso significa vil. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Versículo 28, pero vuelvo a la versión que estaba leyendo anteriormente. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. ¿Cuál es la parte importante de este versículo? Que a pesar de que somos viles, menospreciados, lo peor de este mundo, Él dice que va a ser una tarea importante contigo y conmigo cuando te traiga la verdad. ¿Saben qué es? Deshacer lo que somos. Personas irreverentes, irrespetuosas, poco amadoras del prójimo, para hacer algo diferente. Y si tú lo estás viviendo en tu vida, eso lo vas a entender. Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Usted pensaba que era alguien especial? Yo he escuchado a personas preocupadas. Pastores, estoy preocupado por mi hermano, por mi hermana, por mi padre, por mi madre. Pero yo quiero que sepa que si Dios no lo salva, si Dios no interviene, nada podemos hacer. Alégrese que Dios lo salvó. La realidad de la materia prima que tenemos en la iglesia son los que nosotros llamamos regenerados. ¿Cómo son? Regenerados. Ojo, no degenerados. Por eso nuestra manera de vestirnos, o sea, lo externo habla de lo que está en el interno. Como usted se valora y se aprecia, usted sabe cómo está su corazón. Haga un ejercicio, mire su cuarto, cómo lo dejó. Mire su casa, cómo lo dejó. Mire cómo están sus cuentas. Ahora, no solamente económicas. ¿Su palabra vale para los demás? ¿Le creen? Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy yo los quiero invitar porque Pablo es lo que está diciendo. Pablo está siendo apresado y lo quieren matar porque él está trayendo una religión diferente, una fe diferente. Los judíos por siglos habían pensado algo importante. Yo me puedo salvar por las buenas obras. Yo me puedo salvar porque cumplo la ley. Yo me puedo salvar porque traigo ofrenda, porque traigo sacrificio. Yo me puedo salvar porque voy a la iglesia. Y Pablo dice no. Ellos están peleando por la circuncisión, peleando porque los gentiles no entren al templo. ¿Quiénes entraban al templo según los judíos? Judíos, hijos de judíos, nacidos dentro de Israel. ¿Quiénes podían entrar realmente al templo? Yo les voy a decir, todo el Antiguo Testamento lo que mostraba de quienes podían entrar al templo eran los que habían presentado un sacrificio. Ellos traían 2 corderos, uno para matar, degollar y quemar, y el otro para dejarlo libre. Ellos eran los que podían entrar al templo. Y al lugar santísimo solamente el sacerdote.
Ezequiel 36, 26. Además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Yo les voy a decir que su corazón es de piedra, queridos hermanos. A veces nosotros nos comportamos de verdad como idiotas, como tontos. Decimos, venimos a adorar a un Dios que todo lo puede. No, es en serio. Si a ustedes le dicen que usted tiene cáncer hoy, ¿usted qué dice? Oren por mí porque yo sé que Dios me puede sanar. Pero ¿tiene la misma reverencia para adorar a ese Dios que todo lo puede hacer? A quedarme sin esto mejor. Mejor me lo quito porque interfiere para lo que estamos haciendo. ¿Usted adora a ese Dios que todo lo puede? ¿Siente temor de Él? No, ¿cierto? Y hay que ser muy tonto. Porque yo le oro al Señor, Señor, líbrame del cáncer. Porque ni los médicos a veces nos pueden librar. Sáname, cámbiame, transfórmame. Pero lo trato como si fuera el muchacho de la portería del edificio. Porque a veces uno los ve y ni los saluda. Estoy de afán. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Y Pablo les dice de manera extraordinaria: yo era como ustedes, un hombre religioso. Ya miraremos cómo era. Un hombre con esa misma condición se acercó a Jesús, Nicodemo, y le dijo, mira, esto es interesante, porque él se acerca. ¿Qué hora era? De noche, dice la escritura. No dice qué hora, pero era de noche. ¿Por qué vino de noche? Para que nadie lo vea. Lo primero que hace, le dice, maestro bueno. ¿Cuál es la siguiente interrogante del Señor Jesús cuando le dice maestro bueno? Juan capítulo 3, versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo, en verdad te digo, que el que no nace no puede ver el reino de Dios. Si usted no sabe quién es Cristo, quién es el verdadero Dios, no va a poder adorarle. Su fe está fundada en una religión falsa. Porque aquel que todo lo puede, dice que le debemos tener temor, porque Él es el único que puede enviar el alma al infierno. ¿Quién es el único que puede enviar nuestra vida, nuestra alma al infierno? Dios. Pero a veces le tememos más al que nos mata, al que nos decepciona, al que nos lastima, al que es más fuerte que uno. Le tenemos miedo a morir. Hoy yo los quiero desafiar a algo, a que evaluemos nuestra vida. Y me hizo una introducción muy larga. El título es, fui llamado y enviado. Pablo se equivocó al querer agradar a aquellos que lo querían desanimar para que predicara. Lo querían desautorizar. Y lo único que querían de él es, mátenlo. Mátenlo. ¿Se acuerdan quiénes dijeron lo mismo frente a un hombre de Dios acusado de manera infame? Todos los judíos frente al Señor Jesús. Pilato dijo, ¿qué hacemos con este hombre? Crucifícale, crucifícale. Pablo les va a decir en una frase corta, fui llamado y enviado. Ese Dios que ellos tanto peleaban por su tradición, por su religión, por su cultura, es el Dios que llamó y envió a Pablo. Y hoy vamos a comenzar a estudiar todo un discurso de Pablo donde él va a argumentar eso, que él fue llamado y enviado. Punto 1, por gracia. Algunos piensan que uno es pastor o porque sabe hablar o porque ha estudiado teología
o porque tiene algunos dones particulares. Y eso no es verdad. Uno es pastor porque Dios lo llamó a ser pastor. Uno es predicador porque Dios lo llamó a ser predicador. Hay varios modelos en los tiempos de Jesús. Los primeros modelos son 12 hombres comunes y corrientes. Son los discípulos de Jesús. Un pescador, un contador. No existían los contadores, ¿verdad? Pero es parecido al contador, ¿no? El publicano. Ah, es en serio, el publicano es cosa seria. Cobrador de impuestos era. Un contador. La DIAN. Pero la DIAN es buena, no se preocupe. No es mala, no vamos a hablar en contra de la DIAN. La DIAN es una institución dada por el gobierno para recolectar impuestos. Y él era uno de los cabecillas de esta recolección de impuestos. Pero acá está también Pablo, un hombre erudito. Casi todos no son tan eruditos como Pablo. Pero las credenciales de Pablo para el Evangelio no son lo que nosotros creemos. Él no tenía ninguna jactancia porque hablaba varios idiomas, porque tenía doble nacionalidad. Nuestro capítulo de Hechos nos muestra algo que es interesante. Cuando usted va nuevamente a Hechos de los Apóstoles, ve, yo trato de usar mi Biblia y se me pierde el Hechos de los Apóstoles, versículo 22. Él es un hombre muy sabio y no es un hombre orgulloso ni pretencioso. ¿Ustedes se acuerdan cuál es el contexto? Lo quieren matar. Hay una multitud matándolos. Llegó el tribuno, llegó una autoridad romana. Esa autoridad romana estaba tan despistada que él pensaba que este hombre era un delincuente. ¿Por qué razón? Porque la mayoría quería matarlo, quería silenciarlo, callarlo. ¿Y qué hizo con Pablo? Lo metió a una fortaleza. El tribuno le dice: oye, yo quiero preguntarte algo. ¿Tú sabes griego? Pues le está hablando en griego y como es torpe. ¿No eres tú un egipcio? Oiga, yo no creo que Pablo tenía cara de egipcio. Los egipcios eran de piel morena. Recuerden que Egipto, ¿dónde queda? ¿En qué continente? Juan David, ¿dónde queda? ¿En Asia? En África. No. Arregla tu brújula porque está en África, eran africanos. Oiga, miró a Pablo, ¿tú eres egipcio? No. Dice, oiga, que había contratado 4,000 sicarios. Los sicarios de hoy en día son los sicarios de ese día, hombres asesinos. Entonces Pablo dice: de cierto, soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante, Cilicia. Oiga, él tenía títulos importantes. Y dice que ahí sí guardaron silencio todos. Y guardaron aún más silencio cuando él empezó a hablarles en lengua hebrea. Y él, fuera de ser un hombre jactancioso, baja toda su cabeza y va a usar algo que es importante. Va a usar sus raíces para decir: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Él no fue a pelear. Él no sacó su orgullo. Él sabía que Dios lo había perdonado por gracia. Él no se creía más importante que los demás. A mí el ejemplo de Pablo es muy inspirador, porque es un hombre humilde de corazón. Humilde de corazón, cosa que muchos de nosotros no tenemos. Casi siempre nosotros tenemos un alto concepto de nosotros que el que debemos tener. Pensamos siempre que somos mejores de los demás. Pensamos que somos buenas personas, que no somos tan malos. Y olvidamos que todos nosotros somos pecadores. El pecador es quien reconoce que ha violado la ley de Dios. No importa si es por motivos sublimes. Yo he escuchado a muchos hermanos en Cristo justificar su pecado. Es en serio.
¿Qué es pecado? La transgresión de la ley de Dios. Si la palabra de Dios lo dice, hace un rato alguien me decía que si yo podía dar permiso a un niño. Yo le dije, si yo puedo darle permiso, bien. ¿En qué puedo dar permiso? En lo que la Biblia da permiso. Pero yo no puedo dar permiso a alguien en lo que la Biblia no da permiso. ¿Por qué razón? Porque todos nosotros, inclusive yo, que soy el pastor, estoy al servicio de Dios y de su voluntad y de su palabra. Somos siervos del Señor. Pero Dios nos puso con poder, con autoridad en este mundo para ejercerla. ¿Eso qué demanda de mí? Obedecer su ley. Pero Pablo, ¿qué hace? Llama a los judíos hermanos y padres. Y me parece un acto muy bondadoso de su corazón. ¿Por qué razón? Porque él no está para pelear, a pesar que los otros lo quieren matar. Y si ustedes se acuerdan el pasaje anterior, el que estudiamos, no es que solamente estaban gritando lo queremos matar, lo habían sacado a rastras. Solo imagínense que nosotros decidamos aquí a alguien sacarlo a rastras. Todo lo cogemos de cualquier parte del cuerpo y lo arrastramos por el piso hasta sacarlo afuera. Y Pablo se repone de eso, lo defiende un tribuno romano. ¿Y qué es lo que dice? Hermanos. ¿Saben? En algunas otras partes de la Escritura, él dice que amaba a los judíos. Él fue enviado a los gentiles a predicar, pero él siempre comenzaba por los judíos. Y dice que si él fuera posible, él daría su vida para salvarlos. Quien ama a Dios, ama la obra de Dios. Nunca se le olvide eso. Porque yo he escuchado a muchos, es que yo amo a Dios. Pero no voy a ninguna iglesia, no me congrego porque todos son malos, yo no le creo a los hombres. Pero Pablo es alguien que nos recuerda la gracia, vive la gracia. ¿Qué es la gracia? Un favor inmerecido, una bendición, una bondad regalada por alguien que está en esa autoridad. Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pablo desea que sus hermanos judíos, por nacionalidad, por nacimiento, comprendan que el religiosismo y el fanatismo nacional solo es una evidencia de la maldad de que ellos están negando a Jesús. Cualquier religión que niegue a Jesús como único mediador, como único salvador, como Dios, como Señor, es enemiga de Dios. No importa qué tan buena sea. ¿Cuántos mediadores hay en la Escritura? ¿Y quién es? Jesucristo. Se lo pongo de este tamaño. Usted llega a su casa y encuentra a su esposa hablándole a una imagen diciendo, mi amor, mi vida, te amo. Y usted está ahí. ¿Qué siente? Está loca, uno dice. 2, no se parece esa imagen a usted. ¿Qué pensaría? Es una mujer que me está engañando. Tiene a otro. Eso le pasa cuando uno, miren, por eso la Biblia dice que nosotros a Dios no lo podemos representar, porque no le conocemos con los ojos. Él no tiene forma humana. Todas las visiones que hay en la Escritura sobre Dios son de una manera que nosotros ni la entendemos. Léase Ezequiel 1. El otro día un hermano me llamó a las 11 de la noche. Explíqueme Ezequiel, no lo entiendo. 4 espíritus, 4 ángeles, 4 ruedas. Y esa es la gloria de Dios. Entendamos, no podemos representar a Dios con nuestra mente finita. Pero la Biblia que dice que hay un solo mediador dado a los hombres es Jesucristo hombre. En el único que podemos verle, creerle y escucharle.
Y Pablo había entendido eso. Estos hombres, ¿por qué estaban persiguiendo a Pablo? Porque estaba enseñando que la circuncisión ya no tenía que hacerse. Y era verdad. Desde Hechos 15 vimos eso. Ellos no lo habían comprendido, no tenían ojos para ver. Él lo había visto porque Dios había tenido misericordia de él. Entonces el religiosismo y el fanatismo, ¿qué hace? Que yo me aleje de la verdad de Dios. Queridos hermanos, desde el inicio de la historia de la humanidad, de la redención, Dios ha mostrado su misericordia en salvar pecadores. ¿Saben cuál es el método de Dios? Dios va a buscarlos. ¿Y sabe qué hace el hombre cuando ve la gloria de Dios? Corre, sale corriendo y se esconde y se justifica. Y se justifica en sus acciones. No soy digno, yo sé que tú eres santo. Pero esa es la materia prima que estamos viendo. Es lo que está en el corazón de todos los hombres. ¿O no es así? Si Dios no me cambia, yo no cambio. Si Dios no me lleva por el camino, yo no puedo seguir. Si Dios no me habla al oído, yo no lo puedo escuchar. Y si Él no se me aparece a mí, yo no lo puedo ver. A pesar que Dios es omnipresente. Estos judíos crucificaron a Jesús y ahora iban por Pablo. Porque para ellos es más importante su fe, su religión, su cultura. Y Dios siempre nos va a decir que lo más importante en nuestra vida es Él. Yo les voy a decir algo que yo ya les he enseñado, pero les voy a hacer una pregunta, sobre todo a Eliana. ¿Dios quiere el primer lugar en tu vida? ¿Sí o no? ¿Ustedes qué dicen? ¿Dios quiere el primer lugar en su vida? No. Porque si tiene el primer lugar, quiere decir que hay un segundo lugar para alguien. Bueno, ¿Dios quiere ser el centro de tu vida? Eliana, ¿Dios quiere que seas el centro de su vida? ¿Ustedes qué opinan? ¿No? Tampoco. Son dos premisas equivocadas. Porque si es el centro, hay cosas que alrededor yo puedo hacer sin Dios. Dios quiere que seamos el todo. El todo. Dice, todo lo que hacéis, coméis o bebéis, sea para la gloria de Dios. Aún el dormir. Ojalá no en el culto. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque tú me haces. Oiga, ¿no era dormir o era vivir? O sea, uno duerme confiado y duerme confiado. Ese es el Dios de Pablo. Y él se acerca, le dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa entre vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido de Tarso de Cilicia, criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. O sea, casi le está diciendo, ¿por qué me persiguen a mí si yo estoy más instruido que ustedes? Es que a veces los pájaros les pegan a las escopetas. ¿Cuántas veces los hijos hemos renegado de nuestros papás porque pensamos que su consejo y dirección no es buena, que es exagerada? ¿Saben cuál es su justificación? Confía en mí. ¿Y saben qué dice Dios? No confíes ni en tu corazón. ¿Saben, queridos niños? Los únicos que pueden cuidarlos y amarlos con sinceridad son sus padres. Ellos no tienen ningún beneficio de ustedes. ¿Saben qué es lo único que tenemos nosotros, los padres de los hijos? Gastos, inversión, vida. Y ellos están como sanguijuelas ahí. Miren, ni los padres pidieron hijos, ni los hijos pidieron padres. Pero para ser seres humanos, tenemos que estar en este mundo.
Pero yo les quiero decir que Pablo les va a hacer un argumento que fue llamado y enviado, pero que Dios lo sacó de la condición de ellos, ser religiosos y fanáticos, y viene con un acto de amor. Dice: yo fui llamado y enviado por gracia. Yo no soy mejor que ustedes, soy igual a ustedes. Creía lo mismo que ustedes. Dios desde el inicio, mis amados hermanos, mostró que ese es su método. Adán y Eva pecaron contra Dios y fueron destituidos de la gloria de Dios. Ellos salieron a buscar a Dios. ¿Qué hicieron Adán y Eva? No se durmieron. ¿Qué hicieron? Se escondieron. Oiga, a un Dios lleno de misericordia, de gracia, ¿por qué se esconden? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes en tus pensamientos, en tus quejas, en tu casa, en tu vida? Y no buscas de Dios. Pero Dios, ¿cómo va? Va a tu encuentro, te busca. Como fue por Adán, por Eva. Y es curioso porque la Biblia presenta un monólogo. Adán, ¿dónde está? Pregunto, ¿Dios sabía dónde estaba Adán? Pero ¿por qué nos presenta eso? Para mostrarnos toda la misericordia de Dios. Dios nos busca. Y miren, Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. En la siguiente predicación vamos a ver cómo Pablo se convierte. Miren, mientras que Pablo sale a perseguir a Dios, Dios sale a perseguirlo a él. No porque sea un gran hombre, ni una gran mujer. A ustedes que son mujeres hoy aquí, la Biblia dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. Necesitamos nacer de nuevo, ser nuevas criaturas, dejar esa vieja religiosidad pagana, mentirosa, que te hace sentir bien. Yo estoy bien con Dios. Y la Biblia dice que todos somos malos, necios, perversos, viles. Pablo lo sabía y se acerca a sus hermanos porque les quiere predicar aun cuando ellos lo quieren matar. Según de Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Dios buscó a Adán y a Eva y los vistió con pieles de cordero para decirle que no es la justicia de ellos, es la justicia de Dios. Ellos no entendían lo malo que habían hecho. Ellos saben qué pensaron posiblemente, así como ustedes: es que solo me comen la frutica. No lo veían tan grave. Sí, ya se le pasará la molestia a Dios. Hebreos 8:12 dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Así perdona Dios. ¿Cuántos pensamos que todo lo que hoy tenemos viviendo es porque me equivoqué en el pasado? Porque nuestro corazón y nuestra mente está enferma. ¿Por qué no dormimos con paz? Porque nos llenamos de culpa. Y querido hermano o hermana, si usted siente culpa, no ha entendido el Evangelio. Ahora, no le estoy diciendo que se levante fresco como una lechuga: soy santo, el Hijo de Dios para todos, como alguien me salió en el Facebook. Es que yo ya no soy pecador, yo soy el Hijo de Dios. No, somos pecadores. Necesitamos la misericordia de Dios todos los días. Dios ofrece su perdón. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios nos está reconciliando. Y hoy Dios quiere reconciliarte a ti con Él. Que confíes en Él, que dejes de vivir con la culpa. Tú no puedes cambiar, no vas a cambiar. El que te cambie es Dios por su palabra, pero tienes que exponerte a su palabra. Ejemplo: llego al doctor
exámenes, oiga, usted tiene una infección. Tómese estos medicamentos, que son antibiótico y analgésico. Gracias, doctor. No compra los medicamentos, no se lo toma. Conclusión, se murió de una infección generalizada. ¿Por qué? No quiero usar esta palabra, pero es la única que se me viene a la mente, por bestia. Si usted hoy sabe que no puede cambiar, que ha intentado todos los años de su vida cambiar y no puede cambiar, no ha cambiado, solo ha disimulado, maquillado su conducta, pues ríndase ante Dios. ¿Qué es rendirse ante Dios? Buscar su presencia, buscar su palabra, buscar su iglesia. Pablo lo sabía. Esos judíos, ¿cómo ellos tenían que cambiar? Pues solo si les predicaba de Cristo. Y aun cuando lo quieren matar, él dice, venga, mire, yo les presento el remedio. Dios está reconciliando, Efesios 1:7, en quien tenemos reconciliación por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses capítulo 1, 19 al 20, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Oiga, hermano, hermana que me escucha, solo cree en Cristo Jesús, el que murió en la cruz. Es el único que da perdón de pecados. No crea en la iglesia, no crea en el pastor. Cree en Cristo. Él es el que murió. Pero creer en Cristo me lleva a exponerme todos los días a su palabra, a ser discipulado. Solo cuando uno es discipulado, uno crece en la fe. Solo cuando uno es discipulado, crece en su liderazgo. Solo cuando uno es discipulado, uno confirma su llamado. ¿Para qué vas a ser útil en la iglesia? ¿Por qué? Porque solo en la fe hay vida. Juan 10:10, el ladrón no vino sino a hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:6. ¿Cuántos caminos hay para el cielo, mijos? Y es la fe en Cristo. Y la fe en Cristo no es una religión, mis hermanos. Tiene religión, pero no es una religión, es una vida. En todo lo que haces y dejas de hacer. Y Pablo dice, fui llamado, fui enviado por gracia. En una expresión muy bonita a sus perseguidores y que lo querían ver muerto. Hermanos y padres. Él fue llamado y enviado, segundo punto, con poder. Los judíos deberían abrir sus ojos y aplicar o afinar su entendimiento. ¿Qué pasó con Pablo? Él era un hombre con poder humano. Pero ese poder humano no servía para convertir el corazón de nadie. Él pudo haberse puesto ahí y decir, venga, yo soy judío y soy griego. Nadie me puede tocar. Nadie podía tocar a un romano. Los centuriones, los hombres de los ejércitos romanos sabían que no podían tocar a un romano sin un juicio. Pero saben, Pablo no ejerció ese poder. Él ejerció el poder más maravilloso que tiene el hombre. Y es usar las escrituras y la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, para llamar al arrepentimiento a hombres y mujeres que son como ustedes y como yo. Y él le dice, yo era tan miserable, porque tenía poder humano. Ustedes no me creen, ¿cierto? En Hechos 22, versículo 3 les dice, oiga, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. O sea, soy judío y soy romano. Pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. ¿Saben quién era Gamaliel? Allá las escuelas tenían su dignidad por su profesor. Es como hoy en día, si tu título dice Universidad del Minuto, pues no dice mucho, sino que eres profesional.
Pero si tu título dice que eres de Harvard, dice, wow, por lo menos este hombre habla 2 idiomas, viajó a Europa. Uno se saca el sombrero. Gamaliel era Harvard, para que me entiendan. Él tenía el poder sociopolítico, 2 nacionalidades, las más importantes. Tenía los estudios teológicos de la universidad más importante, que era Gamaliel. Dice que estudió a los pies de Gamaliel, o sea, su familia, ¿qué hizo? Le tuvo que pagar a Gamaliel y Gamaliel se lo llevó a su casa para instruirlo de día y de noche. Y dice, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois. Y no solamente eso, dice que él persiguió a los del camino. ¿Quién eran los del camino? A los creyentes. Personas que estaban siendo perseguidos como él en ese momento. A los cristianos, a los creyentes. Yo le voy a decir eso. Si usted es cristiano, lo van a perseguir. Esa es la recompensa que tiene. ¿Pero quién lo persigue? El mundo. De todo tipo. Inmorales, morales, moralistas, religiosos, ateos, fariseos, saduceos, todos esos feos. Él dice, yo perseguí a los del camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Acá los aterrizan al pensamiento. Yo tenía el poder humano. Tenía cartas para... Miren, él sostuvo las vestiduras de Esteban. A Esteban le arrancaron las vestiduras y lo mataron a piedras. ¿Quiénes? Los judíos, fariseos, religiosos. Y acá si uno no lee con atención, se confunde. Porque comienza diciendo el capítulo 22, varones, hermanos y padres. Y ahora dice, yo perseguí a los del camino con la autorización del sumo sacerdote que me es testigo y de los ancianos. Y recibí carta para los hermanos y fui a Damasco para traer los presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí y fuesen castigados. Él dice, yo entiendo, porque ustedes no entienden. Él tenía el poder humano, pero él no fue llamado ni enviado con ese poder. Me adelanto y tengo que adelantarme porque las predicaciones es con el poder de Dios. Pablo demostró su falta de misericordia, de torpeza, de mente, de corazón, por ser un perseguidor, por ser un asesino. Entonces, ¿qué pasó con Pablo? Yo creo que la turba estaba ofuscada. La radiografía que está haciendo Pablo les está diciendo es que yo tengo las evidencias que ustedes no entienden. Ustedes me escuchan, pero no me entienden. Si no dejan su vieja religión, si no dejan su confianza de querer cambiar ustedes, de guiarse ustedes, no entienden. Porque solo el poder de Dios los puede traer. Solo el poder de Dios puede rescatarte de tu torpeza religiosidad, de tu torpeza moralista, de tu torpeza de creer que tú lo puedes hacer solo. Es necesario que el hombre nazca de nuevo. Y la regeneración apunta a una sola cosa: tener una mente nueva. ¿Saben qué significa eso? Es como coger ese computador y resetearlo, borrarle todo y ponerle un nuevo software. Y no tiene que ser Windows, porque el Windows pensemos que es el mismo que todos tenían. No es creer en una nueva religión, es abandonarte a Cristo hoy. Tú y yo tenemos una realidad. Si Dios no obra en nuestra vida,
tendremos esa vida miserable, puesto los ojos en las cosas de este mundo, donde la polilla y el orín corrompen, y si no lo corrompe, vienen los ladrones y se lo roban. Solo Dios te puede dar vida. La Escritura dice eso. Solo Dios te puede dar esa paz. Nadie que no sea feliz hoy puede hacer feliz a nadie. Por eso fracasamos en nuestras relaciones. Solo alguien que fue amado por Dios podrá amar a otro. Y si Dios te amó a ti, tú serás bienaventurado. ¿Bienaventurado qué significa? Feliz. Y si eres feliz, podrás amar a la manera del Señor. Confiar en Dios. A pesar que todo te diga, estás equivocado. Y Pablo estaba mirando eso. Todos lo perseguían, ¿para qué? Para matarlo. Y el tribuno que lo defendía no sabía ni quién era él. ¿En qué confiaba? En el poder de aquel que lo llamó y lo envió. Esa confianza que él tiene de pararse allí. Voy a leer Efesios 1, 11 al 14 para validar lo que acabo de decir. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuésemos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo que había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes, Dios quiso que los judíos fueran los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que lo alabásemos por su gran poder. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es el mensaje verdadero, y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron el Espíritu Santo que nos había prometido. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. Miren, yo quiero concluir con un tercer punto de que Pablo fue llamado y enviado. ¿Cuál es el primer punto? Por gracia. ¿El segundo? Con poder. Con poder. No el poder humano, sino el poder de Dios. Yo acá no los quiero convencer con el poder mío, ni la persuasión mía. De hecho, Pablo dijo, yo no he venido a convencerlos con palabras de sabiduría humana. O sea, yo no he citado a ningún filósofo, ni psicólogo, ni psiquiatra, que hay muchos y muy buenos, y tienen muy buenos mensajes. El único que transforma el corazón es el poder de Dios, de su palabra. Tercer punto, para salvar. Yo los quiero rescatar de su vana manera de vivir. Pablo conocía el celo de estos hombres, los celosos que eran de su religión y de su fe. Pero el Pablo que ellos conocían ya no existía. Si usted está en Cristo, yo quiero que sepa que Dios lo está cambiando. Le está arrancando esa vieja manera de ser y lo está sanando. Lo está sanando de adentro hacia afuera. Y cuando Dios nos sana de adentro hacia afuera, uno es feliz y uno puede amar y uno es de bendición para los demás. Cuando usted es infeliz y está amargado y quejambroso y amarrado a este mundo, ¿saben qué es lo único que hace? Abrir un hueco en su vida donde el primer muerto para enterrar es usted, y arrastrará a todos los que lo aman, porque te aleja de Dios. El Pablo que ellos conocían ya no existe. El que está parado frente a ellos es un hombre diferente, lleno de humildad, de amor. Él sabe que fue llamado y enviado para hacer eso. Por eso cuando vemos que los ancianos le dicen, no vayas a Jerusalén, te van a matar, dice, yo estoy en manos de Dios. Le dijeron 3 veces, no vayas. Y él está ahí frente a ellos. Él recordó las palabras posiblemente de Jesús, porque en su discurso lo va a decir más adelante, pero les voy a adelantar algo. Hechos 9, 3, 6. Ya estaba Saulo por llegar a Damasco. ¿Quién es Saulo? Karina, ¿quién es Saulo?
Es el mismo apóstol Pablo. Pero cuando la Biblia dice que es Saulo, es porque no había sido convertido. Entonces, dice, ya está Saulo por llegar a Damasco, cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como un rayo. Saulo cayó en el suelo y una voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿a quién estaba persiguiendo con las cartas de los ancianos y del sumo sacerdote? A los del camino, a esos hermanos que estaban. Pero Dios, ¿cómo toma cuando tú vas en contra de un cristiano? Que le estamos persiguiendo a él mismo. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Pero levántate y entra en la ciudad, y allí sabrás lo que tienes que hacer. ¿Saben qué me encanta de este texto? Que Dios no le pregunta a Pablo: Pablito, reconsidera. Yo soy Dios. No te metas con mis hijos. No, él lo frena, lo tumba del caballo, lo deja ciego y le dice: ahora vas a hacer lo que yo quiero que tú hagas. Y si usted es cristiano, usted se tiene que sujetar a la palabra. Y hoy deseo, mis amados hermanos, de todo corazón, que el propósito de tu vida, de mi vida, de esta iglesia, es amar el mundo a la manera de Dios, predicando el evangelio para salvar, para rescatar a aquellos que están perdidos, esas ovejas que hoy parecen cabras. ¿Y por qué parecen cabras, Señor? Porque son necias, viles, menospreciados, lo peor de este mundo, lo más débil. Parecen, pero no lo son. Recuerden, las cabras no se convierten en ovejas. Pero las ovejas siempre son ovejas, y las ovejas oyen la voz del pastor. Y a veces la oveja no oye la voz del pastor porque está en una tormenta. A veces la oveja no escucha la voz del pastor porque está en un hueco profundo de haber caído por los vicios, por la inmoralidad, por una vida de necedad, por malas decisiones, y está agobiado, turbado, perdido ahí. Pero como el pastor lo está buscando, se acerca. Johan, me escucha. La oveja escucha al pastor. Amados hermanos, los judíos es el pueblo escogido de Dios, de acuerdo a lo que dice Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto no es una declaración universal de la salvación de todos los judíos. Esto no es una declaración universal de la salvación de todos los judíos. Esto es una declaración que Dios escogió a ese pueblo para que ellos recibieran la promesa de salvación. Y en esa salvación de todas las naciones, de todos los lugares, de todos los tiempos, de los que Dios está buscando y salvando todos los días. Porque, mis hermanos, mientras que Satanás trabaja, Dios trabaja también. Pero con poder, con gracia, para salvarte, para rescatarte, para decirte: hijo amado, ven, yo te amo. Y Dios no nos ama en el aire, nos da una familia para cuidarnos, para amarnos, para sentirnos especiales. Yo me siento así con mi padre, con mi madre. Mi mamá me llama, me dice: mi hijito. Mi mamá no mide 1.50, es chiquitica. Y me trata como si fuera un bebé y un niño. Me hace sentir especial. Cada vez que yo hablo, ¿sabe qué? Yo siempre me pregunto: ¿será la última vez que voy a hablar? Ayer me decía: mi hijo, te estoy llamando porque creo que va a ser la última vez que hablamos. Me está doliendo mi brazo izquierdo, me siento con dolor de cabeza, estoy muy malita, creo que Dios va a venir hoy por mí.
No, lo que les digo es verdad. Y me parte el corazón. ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Hacer tripas corazón? No, mamita, tranquila. Si el Señor viene, pues eso es bueno para ti. Vas a estar con el Señor, vas a dejar de sufrir. Pero si estás con vida, hay que seguir adelante. Pero un día, ¿saben qué? Yo me pregunto, ¿qué será cuando ese teléfono ya no suene? Nosotros necesitamos el amor de Dios a través de personas. Ese es el diseño de Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza? La vida eterna. Con aquellos que amamos. Con aquellos que sabemos que un día nos encontraremos con ellos en la eternidad. Pablo llama a los judíos para recordarles que la salvación no es ser celosos de su religión o su nacionalidad. Hoy tú puedes confiar en tu religión, o en tu carácter moral, o en tus decisiones, en tu propio corazón. Amigo, amiga, escucha, la salvación es por fe. Por la salvación es la fe en Cristo para el perdón de todos tus pecados. Esos pecados que te traen amargura, dolor, que piensas que tu vida es una consecuencia de tus malas acciones. Hoy tu vida puede cambiar. Hoy el Señor puede estar abriendo tus ojos, sanando tus oídos, para que vengas a tu Dios, a tu Señor, aquel que te está ofreciendo la salvación gratuitamente. Cree en Cristo. Todos tus pecados son perdonados. Todos. Sírvele. Ese es el significado de nuestra vida. Yo no sé qué dones, talentos tienes. Ponlos al servicio de tu Señor. Juan el Bautista advirtió a su audiencia de no confiar en su linaje, de no confiar en su nacionalidad. Todo lo contrario, le dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Tu religión no te salva, tu buena conducta no te salva. Lo que te salva es la fe en Cristo. Pablo lo sabía y dejó de perseguir cristianos, se unió a los cristianos, murió con los cristianos. Murió por su Cristo. Hoy yo te invito a morir por Cristo. Que no te avergüences de Cristo. Él nos da la salvación que para nosotros es gratis. A Él le costó su vida, su sangre, despojarse de su dignidad, de su gloria. Y es por poco tiempo. 70, 80, 90 años. Y descuéntale los que tú ya has vivido. Hoy puedes consagrarte al Señor. Y el Señor te promete vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pablo fue llamado y enviado por gracia, en poder, para salvación. Así como tú y como yo. Hoy es el día para que hagas un alto a tu vida y entregues tu vida. Vale la pena morir por Cristo. Vale la pena. Los placeres de este mundo son efímeros. La gloria con el Señor, de solo pensarla, invade mi corazón de alegría. El Señor les bendiga. Pongámonos en pie, vamos a orar. Amado Señor, buen Dios, Padre, gracias por salvarnos. Gracias porque estamos aquí y no estamos afuera. Gracias, Señor, porque has tenido misericordia de nosotros. Siendo malos, nos has rescatado. Ayúdanos, Señor, a no avergonzarnos de ti.
Ayúdanos, Señor, a amarte a ti sobre todas las cosas, porque solo así, Señor, encontraremos paz para nuestra vida. Y Señor, hoy te confesamos como nuestro Dios, Señor y Salvador. Hoy aquí en esta iglesia, en este lugar, tenemos la oportunidad aquí en nuestro corazón decirte, Señor, sálvanos, ten misericordia de nosotros. Y si ya tenemos esta salvación, Señor, confirma esta salvación. Permítenos, Señor, vivir esta vida nueva. Permítenos, Señor, servirte cada día de nuestra vida, hasta que nos llames a tu presencia o vengas por tu iglesia. Amén.